El Evangelio del Reino. El único anuncio que Jesucristo predicó durante todo su ministerio en la tierra, de campaña política mundial. El Evangelio del Reino, Jesucristo ordenó que se predique. A su vez, Jesucristo estableció la fórmula de cómo se ejecuta la predicación oficial. Luego, añade y revela que cuando se predique este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Hemos llegado al fin de los tiempos, hacia la recta final de la consumación de los siglos. El último gran avivamiento ha sido inaugurado y ha sido fundamentado. Las Escrituras se decodifican con una mente gubernamental de reino, porque esa es su narrativa. Jesucristo, desde que hizo su aparición en el escenario del Imperio Romano, empezó a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la visión y la misión que Dios estableció a través de su Hijo? Toda organización tiene una visión y una misión, y el reino de Dios también. Porque causa, propósito, motivo, visión. La visión es el reino. Ya ha llegado y está disponible para ser implementado, no solamente en los corazones, porque su reino no tendrá límite. La visión es el reino. Y hasta aquí, hasta la consumación de la segunda venida de nuestro Señor de señores, Rey de reyes y Dios de dioses. Jesucristo, el creador del cielo y de la tierra, hecho carne. ¿Y cuál es la misión? La misión inicia desde el arrepentimiento. Como muchos sabemos, el arrepentimiento, en griego, metanoia, y quiere decir, cambia tu forma de pensar. La pregunta es, ¿cómo cambio mi forma de pensar? Si no me enseñan, si no me educan, si no me forman, si no me revelan, si no me guían, si no me presentan a Cristo. Mateo 28, 19 y 20. Y yendo, hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Lo que yo les he mandado. La misión es la formación de las naciones en el conocimiento de Cristo. ¿Para qué? ¿Qué hace Cristo en mi vida? Jesucristo es la luz del conocimiento. Cuando Cristo entra en mi vida, recupero la mente del Rey. ¿Para qué? Para reinar sobre la tierra. Porque para eso fuiste creada. Para eso fuiste creado. Te dijeron desde el primer día que tú llegaste a la iglesia
o alguien te habló del Rey y de su obra redentora. Él era un Dios grande. No te sorprendas. Esto lo podemos ver en Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, identidad, conforme a nuestra semejanza, carácter, y señoré sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre toda la tierra, sobre todas las bestias y sobre todo animal que se arrastra. La palabra señorear es una palabra que se usa comúnmente dentro de un sistema de gobierno de reino. Señorear significa reinar. Por eso Jesús es el Rey de Reyes. Sus majestades aquí presentes. Jesucristo dijo en Lucas 22:29: les asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Esa palabra asignación es una legalidad gubernamental conferida. Jesús está hablando. Hello. El Dios eterno se vistió de humanidad para dar tu mensaje. Lucas 12:32 dice: a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué le ha placido? Que se ha regocijado, que se ha gozado, que se ha deleitado entregarte el reino. Y Mateo 25:34. Vengan, benditos de mi Padre, y haré el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Al Padre le ha placido asignarte por herencia el reino. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso José no se equivocó. Cuando en Mateo 6:33 él dijo: más busquen primero que todo en tu vida el reino de Dios y su justicia. Ya te escogió la carrera profesional, no tienes que orar más. ¿Qué estaba haciendo Jesús a los 12 años de edad? En los negocios del Padre. ¿Haciendo qué? Dando cátedra a los doctores expertos en la ley gubernamental del reino de Dios. Esto es un llamado a criar a nuestros hijos para que a los 12 años de edad ellos estén enteramente preparados y capacitados para gobernar países enteros conforme a la justicia y la perfecta voluntad de Dios en la plenitud del Espíritu Santo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué es el reino de Dios?
amado mío, vas a transformar el mundo. A ti te hablo. El reino de Dios es el único, verdadero, legítimo sistema de gobierno diseñado y autorizado por Dios para ejercer la gobernanza oficial y absoluta del planeta Tierra. En este reino, Jesucristo es Dios, el Rey de Gloria, quien creó a los seres humanos a su imagen y semejanza, con un solo propósito: señorear. Significa reinar, gobernar, regir, ejercer todo el dominio, poder, autoridad y soberanía sobre el planeta Tierra, conforme a su justicia y perfecta voluntad, en la llenura del Espíritu Santo. Mira lo que te ha entregado tu Padre. ¿Qué es el Evangelio del Reino? El Evangelio, ¿está en plural o está en singular? El Evangelio se traduce oficialmente en el español como la buena noticia. Y reino significa gobierno. ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio del Reino es la buena noticia gubernamental para todas las naciones del mundo, en beneficio de todas las familias de la tierra. Ya disponible hoy, con todos sus sistemas, estructuras, políticas y diseños originales, listo para ser implementado en todos los países del planeta. A la luz del conocimiento de Cristo. No es una toma de poder, no te asustes. Es en su espíritu. No con fuerza ni con ejército. Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. La palabra mundo no significa el planeta Tierra. Tierra en griego es terra, que se refiere al planeta físico. Pero mundo en griego es cosmos, que significa sistema de gobierno, orden de gobernanza mundial. Lo que le está diciendo a Pilatos. Mi reino no es que no esté aquí, sino que no funciona como los suyos. Porque si mi reino operara como los reinos del mundo, entonces mis ángeles me defenderían y pelearían con violencia para defenderme. Pero no funciona así. Es lo que Jesús estableció. Tú fuiste creado para reinar. Lo vamos a comenzar a entender muy pronto. Porque el gobierno del anticristo, mientras nosotros jugábamos a la religión y a la denominación, él establecía leyes. Y los países del mundo ya firmaron los acuerdos
y los han aprobado por consenso, mientras nosotros seguimos jugando a la religión y a la denominación. Si tú te aferras a tu denominación y a tu religión, es ilegal delante del reino de Dios, porque no te lo asignó, porque no le ha complacido, porque no es tu herencia y no es lo primero que te ordenó que busques. El Rey de Reyes te ha escogido. En la democracia, el pueblo vota por una autoridad suprema. Pero en el reino de Dios no funciona así, porque en el reino no existe la votación. En el reino al Dios eterno, Jesucristo, el príncipe de paz, nadie lo puede sacar. Pero en el reino hay un voto. El del reino. Y él ha votado por ti. Por eso él dijo, ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes. Ya tienes la dotación para representar al reino de Dios en toda dimensión de la sociedad. En equilibrio con todos los recursos de la creación. La esperanza está en la iglesia. La palabra iglesia, dentro del contexto del Imperio Romano en el cual Jesucristo lo revela, no simplemente significa congregación, no significa simplemente asamblea, porque esa es la mitad de su definición. Eclesia, iglesia, significa asamblea gubernamental, congregación de gobierno, senado, gabinete, agencia política, la embajada del reino de los cielos en la tierra. Sus majestades. Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos Sobre la tierra. Su majestad. Este es el diagnóstico del mundo. Los gobernantes de nuestros países están ejerciendo su propósito gubernamental, porque para eso fueron creados, pero han olvidado su identidad sacerdotal, que le otorga el conocimiento de la justicia y la perfecta voluntad de Dios para gobernar, Como en el cielo, aquí en la tierra. Por otro lado, a la iglesia le ha pasado lo contrario. La iglesia está cumpliendo su propósito sacerdotal, porque para eso fue creada. Pero ha perdido Su identidad gubernamental, que le entrega el poder, la autoridad y la influencia sobre todas las naciones. Despierta, amada iglesia. Jesús es la puerta De entrada al reino. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Yo puedo ser tu amigo y nos podemos guiar muy bien, pero no por ser tu amigo yo conozco tu negocio y mucho menos cómo ejecutarlo. Cuando estudiamos teología y no reinología divina, conocemos a Dios, pero desconocemos su negocio
gubernamental del reino de Dios. El reino de Dios ya está aquí. Para quedarse, para manifestarse y extenderse hasta lo último de la tierra. Si no predicamos el reino de Dios como la buena noticia gubernamental, Jesús no va a venir. Mateo 24:14. De un mensaje depende el fin. Hemos reducido el reino de Dios a citas, religiones denominacionales, cristianas, sectarias. ¿Y cuándo vamos a representar el reino de Dios sobre la tierra? No somos religión, no somos denominación, somos un solo pueblo, somos una sola nación, somos el reino de Dios en la tierra. Y refútame con la palabra y dime si estoy equivocado. ¿Cómo se establece ese reino? Ahí vive el discipulado. No con fuerza, no con poder, con su espíritu, con su sabiduría, salvando las almas. ¿Por qué salvo las almas? ¿Cuál es el negocio de Dios? No es la salvación. El negocio de Dios es su reinado. Pero el plan de rescate es salvar a las almas para sacarlas del reino de las tinieblas de la ignorancia y entren al reino de Dios. ¿Para qué? Para redimirlas, tener posesión de esas almas otra vez. Y una vez que las tiene, restaurarlas como reyes y sacerdotes del planeta Tierra. Eso adora, glorifica y alaba a Dios. Que sus hijos cumplan el propósito por el cual fueron creados. ¿Se has entendido este mensaje? Hoy ha nacido una nueva generación. Yo le pregunté a Dios, Primera vez que voy a decir esto. yo le pregunté a Dios, Señor, Te pido por favor, revélame mi propósito específico. y cuando le hice esa oración, le respondí, es imposible que me le respondas. No porque tú no puedas, porque yo no tengo la capacidad intelectual para recibirlo. Porque si tú me lo revelas, mi vida va a cambiar. Y quedó ahí. Y después, casi un año, me dijo, Daniel, Te estoy revelando el propósito de toda la iglesia global para la recta final hacia la consumación de los siglos. porque tú me lo pediste. Y tú eres parte de mi iglesia. Y la próxima vez, hijo, cuando me pidas algo, No me pidas en singular por tu persona. Pídeme por todos, como te lo enseñé en el Padre Nuestro. Este es el último gran avivamiento fundamentado. la visión es el reino de Dios y la misión es discipular a las naciones para que recuperen la mente de Cristo, para que vuelvan a reinar conforme al conocimiento de la luz de Cristo. Cuidado, muchos se horrorizan, pero es conforme al ejemplo, al testimonio, a las palabras y a la plenitud, la profundidad, la llenura y la anchura del Hijo de Dios. Se predica el evangelio del reino presente y se discipula a las naciones en el conocimiento de Cristo. Esa es la visión y la misión. Si la iglesia tiene otra visión, Se encuentra en división. cuando alejamos Al gobernante del sacerdocio, esto es lo que se conoce mundialmente como la separación iglesia-estado. Cuando el reino es el estado. eres más de lo que tú te imaginas. Eres más de lo que te imaginas.
Tienes un gobierno que te respalda. Y tienes un rey que te certificó con su muerte y su resurrección lo que va a ocurrir. No va a quedar la democracia. El reino se va a establecer. ¿Sabes por qué el gobierno del anticristo se manifiesta primero? Porque él entendió, cumplió la gran comisión mejor que los hijos de Dios. Él predicó el evangelio del reino de las tinieblas, conocido como el nuevo orden mundial, y discipuló a sus gobernantes que ahora se encuentran enquistados en todos nuestros países. Por eso el anticristo viene primero. Él terminó la asignación primero. Y convenga la presión, vamos a clamar el evangelio del reino, el único gobierno oficial para regir el planeta Tierra. El reino de Dios es la esperanza gubernamental, con Jesucristo como el Rey de reyes, Señor de señores y Dios de dioses, por la eternidad?